Bienvenidos todos a nuestra clase de finanzas internacionales. El día de hoy tenemos un par de exposiciones y el equipo 1 ya está listo para comenzar su exposición. Y bueno, vamos a escuchar lo que el equipo 1 nos ha preparado. Muchísimas gracias. Ponemos atención. Adelante, equipo. Está un poco trabada la computadora. Bien, en un trabajo reciente de Reserve Bank of the New York se cuantifica que la incidencia de COVID-19 en las importaciones de Estados Unidos de China. De ese estudio se pueden extraer tres conclusiones. La primera es que las importaciones precedentes de China disminuyeron drásticamente en el primer trimestre del 2020, gracias a que las importaciones estadounidenses en general disminuyeron en menor medida. En segundo lugar, si bien de los grandes clientes estadounidenses continuaron comerciando con sus proveedores chinos, los de menor tamaño parecen haber tenido más dificultades para continuar sus relaciones comerciales con proveedores chinos después del inicio de las medidas restrictivas adoptadas en China en relación al COVID. En tercer lugar, tal y como muestran las cifras del siguiente cuadro, se puede constatar una desviación de comercio de las importaciones estadounidenses de proveedores chinos a proveedores de otros países asiáticos, ocasionada también por el COVID. La caída de las importaciones de China ha generado un cambio importante en el abastecimiento de las empresas estadounidenses hacia otros países para varias categorías de productos. En las tres primeras columnas del cuadro anterior se registra la participación de las importaciones estadounidenses de diferentes países, incluidas China, en marzo de 2019, en junio de 2020 y en marzo de 2020, en plena incidencia de COVID-19. En las tres siguientes columnas se presenta la misma información, pero utilizando la participación de valor. Por un lado, el porcentaje de cuota de mercado de China en las importaciones de Estados Unidos en los sectores textil, calzado y maquinaria o bienes de equipo disminuyó de manera importante en marzo de 2020, tanto en comparación de marzo de 2029 y comparación en enero 2019. Por otro lado, el porcentaje de la cuota de mercado del sector textil, cuyo origen son los proveedores de la India y de Bangladesh, aumentó de manera muy significativa. Al mismo tiempo, Vietnam ganó cuota de mercado en el sector de calzado y en el sector de maquinaria, y Alemania en el sector de maquinaria. Y en estas ganancias de las cuotas de mercado no son solo en términos relativos, sino también en términos de valor de las importaciones. La reducción de la demanda global golpeó a la región tanto por el lado de los precios como de los volúmenes. Entre enero y abril, el precio del petróleo experimentó una caída histórica llegando hasta valores negativos y las cotizaciones de la mayoría de los bienes agrícolas y extractivos que la región exporta actuaron su caída iniciada el año anterior. Por su parte, los volúmenes exportados entraron por primera vez en varios años en terreno negativo, contrayéndose a una tasa estimada del 1.2%, con una retracción del valor exportado de 7.6%. Sudamérica fue afectada en particular por la caída de las cotizaciones de los productos básicos. El impacto de los precios que reaccionaron con rapidez a las expectativas de una fuerte recesión global fue progresivamente amplificado por la contracción de la demanda real en los principales socios comerciales, en especial China, el primer epicentro global de la pandemia. En las economías avanzadas se destaca el caso de Estados Unidos, donde las medidas de reapertura de varios estados coinciden con la reactivación de la epidemia. Además, los estados más golpeados por la crisis económica son precisamente aquellos con los que la región tiene más vínculos comerciales. Entre las economías emergentes, China y el resto de Asia ya se encuentran en una etapa de recuperación
lo que ya no está dando lugar a un repunte en los volúmenes de exportación de América Latina. No obstante, la incidencia de los productos básicos en la canasta de exportación de la región de hacia Asia, asociada a la trayectoria bajista en las cotizaciones, los commodities, hace esperar un impacto moderado en los valores exportados en corto plazo. Situaciones de acuerdos internacionales. Estados Unidos y China no pudieron progresar las negociaciones de acuerdo comercial de fase 1 y esta, claro que no es debido a la pandemia o la resistencia a tratar estos temas. Situaciones de algunos países desarrollados. En China no se otorgaron exenciones arancelares para las importaciones de suministros médicos, pero sí se otorgaron exclusiones temporales de los aranceles a suministros donados o adquiridos por agencias gubernamentales. En Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció que aprobará, en caso necesario, días adicionales para el pago de aranceles, impuestos y tarifas. Número 2, debido a que las solicitudes de resoluciones vinculares y las solicitudes que incluyen muestras físicas podrían demorarse. La agencia propone el uso de ranking, presentación de evidencias en línea. 3. La Comisión del Comercio Internacional permite presentar solicitudes mediante el sistema de información de documentos electrónicos. Bien, en pocas palabras, como era de esperarse, China fue afectado muchísimo más al principio de la pandemia, obviamente más que otros países. Ya después fue Latinoamérica, pero es otro tema. Y Estados Unidos, como todavía estaba el gobierno de Trump, pues precisamente no se dio como mucho apoyo o no hubo demasiada empatía o algo así a la situación, por lo que Estados Unidos continuó con sus negocios normales, hasta que ya después, a mitades del año pasado, pues ya se empezaron a ver más afectados. China fue recuperándose poco a poco, aún no está recuperado al 100%. De hecho, bueno, estuve leyendo que China se empezó a recuperar, pero más con negociaciones en Latinoamérica. Mientras que Estados Unidos seguía igual con su plan de, por ejemplo, lo que dicen que aduanas, pues nada más es como pues aprobar en caso necesario que días adicionales para el pago de aranceles e impuestos y tarifas, pero pues siguió igual. No es como que disminuyó o algo así, o que se buscó de otra manera hacer negociaciones globales o específicamente en China, porque pues a ellos no les estaba afectando tanto en ese momento. Por ser potencia mundial, a pesar de que China también lo es o lo era, pues era lógico que le iba a afectar más directamente, insisto, sobre todo al principio del año. Y pues con eso podemos concluir. Ok, ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien de los compañeros tienen preguntas? No, no preguntas. A ver, vamos a ver. El equipo expositor, ¿qué nos puede platicar así con sus palabras, así coloquial como lo hizo, como lo estaban haciendo, pero de manera a lo mejor un poquito más coloquial para que todos podamos entender qué fue lo que pasó o, pues sí, cuál fue tal cual, en qué le impactó lo de las exportaciones, perdón, lo de las importaciones de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos de China? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero así platicadito, no lo lean. ¿Y cuál fue el impacto? Pues que le afectó mucho por la pandemia, cancelaron muchos contratos, estuvo en crisis muchos países, no solamente Estados Unidos, China, pero cancelaron contratos, subieron los precios de aranceles, creo, unos, y pues cuando recién empezó la pandemia, todos los países le echaron la culpa
a China y le cerraron en cierto punto las puertas, pero ya es fecha que China ya se recuperó, China ya tiene todo en orden y hay países que por la pandemia aún no se recuperan y siguen estando en crisis, siguen teniendo problemas con aranceles. Y China y Estados Unidos no, esos ya arreglaron sus problemas y ya están saliendo ellos de la pandemia. Ok, bien. De hecho, lo que más afectó fue en el sector textil, de calzado y maquinaria, porque fueron las importaciones que tenía Estados Unidos. Ok, bien, bien. ¿Se acuerdan? Porque precisamente lo siguiente que iba a preguntar pues era precisamente cuáles eran las industrias que más se habían visto afectadas. Entonces ya nos comentas que fue la textil, ¿no? ¿Recuerdas cuánto estaban las compras de Estados Unidos a China en cuanto a textiles y cuánto fue, cuánto fue el cambio, pues, de compras de Estados Unidos a China antes y después de la pandemia? Creo que por ahí lo mencionan, una caída. No nos acordamos. Yo no recuerdo yo tampoco el dato, pero era como que lo revisáramos. No viene el dato, profe, nada más viene que disminuye de marzo del 2020 a comparación del marzo del 2019. Ok, ok. Yo vi, profe, que una cifra esperada, bueno, estimada de que se perdió en las exportaciones es alrededor de En 2019, ya tengo la cifra, en 2019 era 26.8% y bajó a 14.1%. O sea, sí bajó como casi a la mitad, ¿no? Entonces, imagínense que Estados Unidos le compra, vamos a suponer un número, ¿no? 20 millones de dólares a China y normalmente, ¿no? Y de pronto le compra solamente la mitad, o sea, sí es como un golpe bastante fuerte para la economía de China, ¿no? Incluso para también Estados Unidos, el hecho de que ya no traiga la misma cantidad de producto al país, pues también puede afectar pues hasta los usuarios finales, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de esos productos se va a empezar a encarecer más por la escasez que habrá de productos, ¿no? Bien, muchísimas gracias al equipo 1. ¿Alguien tiene otra pregunta para el equipo? No, profe. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos con el equipo 2. El equipo Gracias. 2 también nos va a platicar un poquito sobre el impacto del COVID, pero esta vez va a ser acerca del turismo, me parece. Entonces vamos a escucharlos. Bueno, nosotros somos el equipo 2 y nuestro tema es el impacto del COVID-19 en el saldo por turismo de la balanza de pagos a nivel internacional. Bueno, la balanza de pagos, una crisis de balanza de pagos es cuando un país no puede ajustar con facilidad sus tipos de cambio dentro del sistema económico internacional. Los efectos en la economía son graves. Se crea un desequilibrio en los precios relativos que son comercializados. Los bienes pierden productividad y atractivo para la inversión. Pueden llevar a cancelar proyectos en marcha que están financiados con capital externo. El Banco de México reportó el pasado 25 de mayo que la cuenta corriente durante el primer trimestre del 2020 se ubicó en un 0.4% del Producto Interno Bruto, lo que muestra el impacto en la economía de la pandemia del COVID-19 y las medidas adoptadas para evitar su propagación. En cambio, durante enero y marzo de este año, Banxico reportó la liquidación de 5.525 millones de dólares. Antecedentes de los efectos económicos del turismo. La contribución del turismo a la balanza de pagos puede ser analizado tanto desde el punto de vista económico, que por otra parte ha sido enfoque tradicionalmente utilizado en este análisis, como desde el punto de vista contable, a los efectos de establecer el resultado operacional neto de intercambio turístico con el exterior,
A continuación nos referimos a estos dos enfoques. El primero es la evaluación desde el punto de vista económico. Tal como lo mencionamos, tradicionalmente la evaluación de los efectos del turismo sobre la balanza de pagos se ha efectuado siempre desde el punto de vista económico. En este punto de vista, se analizan las contribuciones que el turismo hace a la economía del país, como consecuencia de la capacidad que tiene la actividad turística para generar divisas. Contribución que queda de manifiesto cuando se establece la importancia del turismo en el sector exportador, al comparar los ingresos que éste genera con el valor total de las exportaciones de bienes y servicios realizados por el país, y se analiza la contribución a la cobertura de las importaciones y el pago de la cobertura de la deuda pública externa, aspectos a los cuales nos referimos a continuación. Bueno, la evaluación desde el punto de vista económico se divide en 3 puntos. El primer punto es la importancia del turismo en el sector exportador. El pago que realizan los turistas en moneda extranjera, que son las divisas, por los bienes y servicios que consumen el país receptor, equivale a una verdadera exportación. De hecho, es una exportación intangible que incide positivamente en el comercio exterior del país. El otro punto es la contribución del turismo a la cobertura de las importaciones. Con respecto a la contribución del turismo a la cobertura de las importaciones, esta se establece mediante el cálculo de la denominada tasa de cobertura de importaciones, la cual expresa en qué medida los ingresos provenientes del turismo internacional suministra divisas para cubrir el monto de las importaciones que realiza el país. Y por último, está la contribución del turismo a la cobertura de la deuda pública externa. En este caso, la cobertura de la deuda pública externa. La contribución del turismo se establece mediante el cálculo de la tasa de cobertura de los servicios de la deuda pública externa, aclarando que esta contribución no se refiere al monto total de la deuda pública externa del país, sino sobre el monto de los servicios que ésta genera por concepto de intereses y amortización del capital. La evaluación desde el punto de vista contable. Esta tiene ya como propósito conocer con exactitud el resultado operacional neto del intercambio turístico del país con respecto del mundo. Al respecto, debe decirse que el turismo internacional no es solo intercambio de personas con el exterior. En última instancia, desde el punto de vista contable, se trata de un movimiento de capital y por tanto debe ser considerado como la minuciosidad. Con este intercambio es el tratado de balance de pagos, razón por la cual el equipo investigador del entonces Instituto Español de Turismo a este intercambio lo llamó balance de pagos turística y desarrolló por primera vez una metodología para la elaboración de dicha balanza correspondiente al año 1976. El colapso del turismo arrastra las exportaciones de servicios. En el primer trimestre del 2020, el valor de las exportaciones e importaciones de servicios de un grupo de 11 países de la región disminuyó un 10.2% y un 9%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del 2019. Exportaciones regionales. La mayor caída de las exportaciones regionales de servicios entre enero y marzo del 2020 se observa en el componente de viajes un 17.4% debido a la virtual paralización de la llegada de turistas internacionales. El impacto que ha tenido en México es que el entorno internacional enfrentó durante el segundo trimestre del 2020 destaca por el profundo impacto que tuvieron la pandemia del COVID-19 y las medidas adoptadas para evitar su propagación sobre la actividad económica global. En este contexto complejo, en el periodo entre abril y junio del 2020 se registró un saldo de la cuenta corriente de $5 millones, lo que representó un 0% del Producto Interno Bruto y que se compara con el superávit
de 1.4% del segundo trimestre del 2019. La reducción anual del saldo de la cuenta corriente en el segundo trimestre del 2020 fue resultado principalmente de una disminución del superávit de la balanza de mercancías no petroleras y de una ampliación del déficit de la balanza de servicios, lo que fue parcialmente contrarrestante por una reducción de los déficits de la balanza de ingresos primario y de la balanza comercial petrolera. Sobresale que, a pesar de las afectaciones sobre la economía global, el envío de remesas al país ha mostrado resiliencia, resultando incluso en un saldo de la balanza de ingresos secundario ligeramente superior al observado en el mismo trimestre de 2019. Bueno, en marzo del 2020 el país enfrentó un incremento considerable en la versión del riesgo global, la caída de los precios, del petróleo y reducciones en la calificación soberana y de Pemex, lo que en un plazo muy corto propició aumentos importantes en las primas de riesgo, así como una depreciación significativa del peso. No obstante, desde finales de ese mes y durante el segundo trimestre del año de precios de los activos financieros en México comenzaron a recuperarse, en línea con el comportamiento positivo de los mercados financieros internacionales y con los efectos de las medidas adoptadas para preservar el funcionamiento ordenado de los mercados. A pesar de dicha recuperación, los mercados financieros no han alcanzado las condiciones previas a la emergencia sanitaria, al tiempo que destaca la incertidumbre ante los riesgos asociados a la pandemia y la persistencia de factores de riesgo idiosincrásicos en torno a la posición fiscal del país y la calificación crediticia de la deuda soberana y de Pemex, entre otros. En el periodo de abril y junio del 2020, el saldo agregado de la cuenta financiera implicó un préstamo neto de México al resto del mundo, explicado por la evaluación de la inversión de cartera y los activos de reserva. Si bien la economía mexicana continuó captando recursos por concepto de otra inversión directa y derivados financieros. En este apartado vamos a ver lo que fue el turismo antes de la pandemia, lo que consta del año 2019. La llegada de turistas internacionales en 2019 fue en el 10º año consecutivo del crecimiento económico, 1.5 mil millones. Ingresos por exportación del tercer sector más importante en exportación, 50% del total de la exportación para muchos países en desarrollo fue de 1.7 billones de dólares. Millones de empleos con alta producción de mujeres, 54% del total de la fuerza laboral y jóvenes. Y crecimiento más rápido de la economía mundial. El turismo es un sector clave para muchas economías avanzadas y emergentes. En esta diapositiva encontramos una representación gráfica de los indicadores del turismo, en el cual nos indica la disminución de los siguientes aspectos en el periodo de enero de noviembre del 2020. Y en primer lugar tenemos alquileres de corta instancia, la cual presentó un incremento del 6%. Las tasas de ocupación hotelera presentan una disminución del 28%. En cuanto a la capacidad aérea, disminuyó un 38%. Las reservas hoteleras, al igual que en la búsqueda de los hoteles, disminuyó un 47%. La capacidad aérea internacional presentó un decremento del 62%. Las llegadas de turistas internacionales disminuyeron un 72%. Por último, y la que presenta una mayor disminución sobre la de vuelos es el 81%. Bueno, al igual aquí podemos observar cuáles han sido la disminución en comparación del 2019 y 2020 en relación a las llegadas de turistas internacionales. En el 2019 tenemos
1.500 millones, es decir, que incrementó un 4%. Sin embargo, en el 2020 disminuyó un 74%, es decir, solamente 381 millones. En América, en el 2019, en relación a los turistas, incrementó un 1% y en el 2020 disminuyó un 69%. En Europa aumentó en el 2019 un 4% y en el 2020 disminuyó un 70%. En África aumentó un 2% y en 2020 disminuyó un 75%. En el Oriente Medio aumentó en el 2019 un 8% y en el 2020 disminuyó un 75%. Y por último, en Asia y el Pacífico, en el 2019 aumentó un 4% y en el 2020 disminuyó un 84%. Bueno, a continuación les presentaremos un video para dejar un poco más en claro la presentación. Hola, hoy te hablaré de los impactos del COVID-19 en el sector turismo. Informe desarrollado por la UTPN. Según las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo, se prevé que la pandemia ocasionará una disminución de la llegada de turistas y de ingresos entre el 20 y el 30%. Esto durante el primer trimestre del año. Esta afectación provocará una disminución de ingresos en el sector que fluctúa entre menos 458 a menos 686 millones de dólares. ¿Sabes cuál es el número de hogares que dependen del turismo? El total de hogares cuyos integrantes participan en el turismo es de 495,000, de los cuales el 61% de trabajadores son mujeres y el 39% son hombres. Es decir, se estima que más de 133,000 puestos de trabajo están en peligro, por lo que es necesario una asociatividad entre el gobierno y el sector. Y de esta forma, proteger a los segmentos más vulnerables, como las MIPYMES y los trabajadores por cuenta propia, y así poder prever futuras normas sanitarias desde el gobierno y el sector turístico. Una iniciativa de Grupo de Investigación de Economía Urbana y Regional, Observatorio Regional, Smart Lab, carrera de Economía, Administración Pública y Turismo. Hola. Bueno, y para continuar, el turismo internacional ha regresado a los niveles que se tenían hace 30 años. Las llegadas de turistas internacionales ha disminuido en un 74%. El turismo internacional de vuelta a niveles de 1990. Pérdidas de llegada de turistas internacionales son 1,000 millones. Pérdidas internacionales de ingresos turísticos son de 1.1 billones de dólares. Las pérdidas estimadas en el PIB global son por encima de 2 billones de dólares y son de 100 a 120 millones de empleos directos en el sector que están en peligro. ¿Qué ha cambiado? Cambios en el comportamiento del viajero en tiempos de COVID-19. En corto plazo, en cercanía, el turismo doméstico ha registrado un desarrollo positivo en muchos mercados debido a que la gente viaja por las áreas más próximas. Los viajeros prefieren las vacaciones en casa. A largo plazo, nuevas inquietudes. Las medidas de salud y seguridad, así como las políticas de cancelación en las reservas, se han convertido en las principales preocupaciones de los consumidores. También lo que ha cambiado, la escapada, la naturaleza, el turismo rural y los road trip
se ha convertido en las elecciones populares debido a las limitaciones de viaje y la búsqueda de experiencias al aire libre. También otro de corto plazo que los viajeros jóvenes más resilientes, el cambio demográfico, la recuperación al viajar ha tenido más fuerza entre los segmentos más jóvenes, los viajeros senior y los jubilados son los segmentos más afectados en esta reactivación. A largo plazo, las reservas de última hora han aumentado debido a las restricciones de movilidad y a la inestabilidad de los acontecimientos ligados a la situación de pandemia. Y también otro a largo plazo es la mayor responsabilidad, sostenibilidad y autenticidad y descubrimiento de lo local. Los viajeros han priorizado crear un impacto positivo en las comunidades locales a través de un creciente búsqueda de lo auténtico. Por último, les presentamos una estimación gráfica de los años que se tardará en la recuperación de la llegada de turistas internacionales, en 3 escenarios distintos, los cuales dependerán de diversos factores como la restricción de los viajes, la confianza de los consumidores, las condiciones económicas, entre otras. Para el 2019 llegaban alrededor de 1.461 millones de turistas, mientras que para el 2020 solo existían 381 millones. En el mejor de los escenarios, para el 2022 alcanzaríamos las cifras obtenidas en un 2019. Y para concluir, en el peor de los escenarios alcanzaríamos las cifras del 2019 hasta el 2024. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. No sé si alguno de nuestros compañeros tenga alguna duda. Muchas gracias, equipo. Eso creo que es muy interesante ver cómo, pues, cómo esta industria que creíamos a lo mejor un poquito, no voy a decir muerta, pues, pero sí cuestionamos de repente la necesidad de tener licenciados en turismo, ¿no? Y sobre todo, pues se ve, digo, la universidad tiene esta licenciatura y vemos una caída importante también en el número de inscritos en esta licenciatura. Sin embargo, viendo este tipo de presentaciones es como nos damos cuenta que el turismo, pues es una industria súper importante que aporta muchos empleos y que de alguna manera forma pues parte importante pues de nuestra economía, ¿no? Eh, Estos lugares turísticos como la Ribera Maya, como Puerto Vallarta o acá en Los Cabos, pues es súper importante y de ello dependen, pues yo me imagino que en estas zonas pues por lo menos la mitad de la población dependen de ese sector, ¿no? ¿Recuerda el equipo cuál es la zona, digamos, mundial más afectada por tema del turismo? Solo como para recordarnos un poquito. Qué zona le fue más afectado por temas de pandemia? Bueno, presentamos un mapa y fue en el área de Asia y el Pacífico, que en el 2020 disminuyó un 84%. Ujú. Sí, también yo recuerdo eso, que fue la zona de Asia Pacífico. ¿Recuerdan haber leído, haber visto el país más afectado dentro de esa zona? Digo, nada más como, pues como dato, Así como tal, el país, no, profe. ¿no? Ok, bueno, O sea, pero, el país no. Pues yo, profe, yo he leído una noticia que ajá, el país como más afectado fue Japón, porque ok, Japón es uno de los países más visitados en el mundo y sí ujú, la afectó mucho y aparte porque fue vecino cerca de China donde empezó todo lo de la pandemia y fue el que le afectó más, pero no le pegó tanto económicamente porque venía ya muy forzado en tecnología, ujú. pero en lo que fue el sector turístico sí le afectó. Bueno, yo vi una noticia referente que Japón fue muy afectado. Ok, bien. Muchas gracias, equipo. Creo que estuvo interesante, bastante interesante saber pues cómo no solamente el turismo sigue siendo
un pilar súper fuerte en muchos países, sino también el tipo de recuperación o cómo quedamos parados después de la pandemia y cómo se espera la recuperación, ¿no? Por ahí decíamos o mencionaban en su presentación que los niveles de ocupación turística y de derrama económica por parte del turismo es como si regresábamos a 1990, ¿no? Donde costaba a lo mejor un poquito de trabajo viajar internacionalmente o incluso darte unas buenas vacaciones, etcétera, ¿no? Y ya vemos, al parecer, roto como todos estos, vamos a llamarle prejuicios de que salir de vacaciones bien era muy costoso y ahora vamos a volver o volvimos al mismo nivel de ocupación turística de 1990, ¿no? Y platicaban, pues, nuestros compañeros que podríamos tardar hasta unos 4 años más en recuperar el mismo nivel, ¿no? Pero, pues bueno, también creo que es importante que nosotros como jóvenes, pues también apoyemos el turismo local, ¿no? Empecemos a viajar, pues, aquí cerquita o pues dentro de nuestras fronteras, pues para también apoyar, ¿no? Bien, muchísimas gracias al equipo 2. Vamos a continuar con el equipo 3 para que no se nos vaya tanto tiempo ya, ¿sí? Y me ayuda el equipo 3 a prepararse. El equipo 3 nos va a platicar sobre la evolución de los tipos de interés de las hipotecas a 30 años. Muy bien, ahí está. Gracias, equipo. Adelante, cuando estén listos. Bueno, nosotros les vamos a hablar de la evolución de los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo a 30 años en Estados Unidos. Primero nos gustaría explicarles qué es una hipoteca. Es un contrato mediante el cual el deudor deja como garantía un bien a quien le hace un préstamo y generalmente siempre es un inmueble. Y de esta forma, si el deudor no paga su deuda, el acreedor tendrá derecho a solicitar la venta del bien para así poder cobrar lo que se debe. Freddie Mac y Fannie Mae son las dos grandes agencias gubernamentales financieras que garantizan la mayor parte de las hipotecas concedidas en Estados Unidos. Históricamente eran compañías privadas que operan como permiso del gobierno y bajo su reglamentación. Ambas agencias trabajan con prestamistas en lugar de consumidores finales, que toman préstamos de estos prestamistas. En conjunto, estas compañías representan en la actualidad un stock de 5.4 billones de dólares en hipotecas, que es aproximadamente la mitad del total de préstamos para la vivienda en el país. ¿Cómo afecta la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos a los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo a 30 años de la economía norteamericana? La política monetaria afecta a los tipos de interés de la economía, incluidos los tipos de interés de las hipotecas, que a su vez influyen a las decisiones en el mercado de la vivienda. Si bien la Reserva Federal de Estados Unidos no tiene la capacidad de fijar directamente los tipos de interés de las hipotecas, sí pueden diseñar las políticas monetarias que afectan indirectamente a estas tasas. La influencia de la Reserva Federal se puede ver como en sus acciones afectan el precio del crédito a corto plazo, que luego se refleja en los tipos de interés a largo plazo de los préstamos hipotecarios que los prestamistas ofrecen a los posibles prestatarios. El efecto dominó comienza cuando la Reserva Federal encarece el endeudamiento de los bancos al fijar una de las tasas de los fondos federales más altas. Los bancos, a su vez, transfieren los costes más altos a sus clientes. Los tipos de interés sobre los préstamos de los consumidores, incluidos los hipotecarios, tienden a subir. Y a medida que suben los tipos de interés a corto plazo, los tipos de interés a largo plazo también suelen subir. En este sentido, si finalmente la tasa de interés del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años sube, ello se traslada a un aumento de los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo a 30 años, ya que en general la primera influye en la segunda.
La evolución de los tipos de intereses nominales de las hipotecas a tipo fijo a 30 años en Estados Unidos para el periodo de 1971 al año 2020. Los datos provienen de la Encuesta Nacional de Tasas Hipotecarias de Freddie Mac. Bueno, la gráfica está en la siguiente diapositiva. Gracias. El último dato disponible de las tasas hipotecarias la sitúan en el 2.93% en mínimos históricos. La caída de los niveles por debajo del 3% comenzó el 16 de julio de este año. El anterior mínimo era el pre-COVID de 2019, y se alcanzó el 2 de mayo del 2013 con un 3.35. BBVA Banxico firma los últimos grandes bajadas del precio. Los tipos de interés de la hipoteca se mueven en el mes de septiembre. La primera gran jugada tras la vuelta de las vacaciones la protagoniza Banxico, que marca el camino al resto del sector financiero. La entidad ha rebajado el precio de las hipotecas fijas tanto en la matriz como en el portal de ahorro. Coinsic para trasladar a sus clientes parte de lo desplome de Euribor. Las mejores hipotecas del mercado, pues aquí como pueden ver es en la imagen, en las gráficas, el tipo fijo que viene siendo BBVA con 15 años, como quien dice la tipo TAI, que trae el 1.74, también Banxico, que es el 2.35 de intereses, como quien dice, a los 15 años, y a los 20 años, pues también 2.41, y Bancomer también 1.95, con una comisión de apertura del 0%. En el tipo variable, pues se viene manejando BBVA también con 1.99 en el primer año, con una diferencia del 0.99, con ingresos de 600, calculando sobre el 70% del valor de la tasación para ingresos entre 1.200 y 3.000 euros, hasta el máximo del 70% financiero. El tipo de interés nominal TIM es igual a ambas entidades, pero los tipos TAI, que es tasa anual equivalente, que recoge los gastos de las operaciones, son más baratos que el Coinsic, ya que Braquitel cobra comisión de apertura de 500 euros, que no existe en el caso de la pata online. Y bueno, traemos un video que no habla como tal de la evolución, pero habla sobre los tipos de hipotecas. Sergio, creo que no se escucha. ¿No se escucha? No. Ahí. Aún no se escucha. No. El préstamo hipotecario, después de la gran recesión, es Te escuchas súper bajito. Lo que tienes que hacer es dejar de compartir y luego volver a darle compartir, y abajito a la derecha te va a salir un cuadrito para que le pongas como una palomita, para que lo marques donde dice compartir audio de la computadora, y ya con eso vamos a poder escuchar el video.
las diferentes opciones que tenemos para poder comprar una propiedad o refinanciar una hipoteca existente. El préstamo hipotecario, después de la gran recesión, es sin duda uno de los más difíciles para calificar y para entender. Hoy vamos a tratar de entrar en detalle, vamos a comentar varias cosas, los diferentes programas y cómo podemos aprovechar cada uno de ellos. Ya sabe, raza, por favor, compartan este video, háganle like, vamos a compartir esta información que tratamos o hacemos un gran esfuerzo en llevarles esta información sin maquillaje para que ustedes tengan un punto de referencia el día que quieran tomar una decisión. ¿Cuál es el objetivo de este video? Primero que nada vamos a entender las opciones disponibles. ¿Qué pasa si tienes mal crédito, si tienes buen crédito, si tienes poco enganche? Si por ejemplo no quieres una hipoteca que tenga seguro de hipoteca, si acabas de hacer una bancarrota, si ganas bien pero reportas mal. Vamos a explicar en detalle cómo trabaja cada una de estas opciones disponibles en el 2020. Vamos a hablar también de sus requisitos. Cada préstamo ofrece diferentes términos y costos. ¿Cómo determinamos cuál pudiera representar la mejor opción? Vamos a explicar sus fuertes y sus debilidades. Bueno, esta es posiblemente algunas de las opciones que tenemos el día de hoy para comprar una propiedad o para refinanciar una hipoteca existente. Esta es la gran mayoría de préstamos hipotecarios que muy comúnmente cuando ustedes se sientan con una persona que les vaya a explicar o mostrar las opciones que tienen, les van a hablar de cada uno de estos préstamos. Por ejemplo, el préstamo FHA, que tiene muchos derivados. Por ejemplo, el Reverse Mortgage, el VA Program, que es el programa de los soldados. El 100% Financing, que es un préstamo en el cual no pones nada. Casi te dan hasta dinero para que compres la propiedad. Está el programa de primeros compradores, está el programa del Mortgage Insurance. Todos estos son derivados de un préstamo FHA. Después está el Ferrari de los préstamos, el préstamo convencional, que también tiene sus derivados. Por ejemplo, el W2 Only, que es un préstamo, es un derivado del préstamo convencional en el cual solo muestras el W2, no tienes que mostrar tus impuestos, el formulario 1040. También el convencional tiene otro derivado que, por ejemplo, se llama One Year LP, para todas aquellas personas que posiblemente han estado reportando mal, pero en el último año reportaron bien. También existe el programa para los inversionistas, que es un programa que tiene muchas ventajas, pero tiene altos costos. También existe el Private Money o el Hard Money Loan, que es una hipoteca la cual va dirigido a las personas que en realidad saben lo que están haciendo, que saben cómo trabaja el apalancamiento de financiamiento para invertir en una propiedad. Pero también existe el programa que yo lo denomino el programa más capitalista que existe ahorita, el ITIN, que va dirigido a personas que solamente tienen un ITIN. Después están otro derivado del convencional que es el non-QM. Son todos aquellos préstamos que nos dan una alternativa de financiamiento de fuente de ingreso para poder usar ese ingreso para calificar. Por ejemplo, tenemos el programa que con solo la verificación de empleo podemos usar ese ingreso para calificar, el DOE Program. Tenemos el otro programa en el cual solamente el Profit and Loss de un negocio, solamente usamos eso para poder calificar. Tenemos otro que solamente usa las rentas para poder calificar. Tenemos otro que solo usa los ahorros o activos que tengas para poder calificar. Tenemos otro que usan el flujo de caja. Si tienes un negocio y tienes ingresos fuertes, usamos ese ingreso para poder calificar. Entonces, como pueden ver, tenemos muchas opciones, las cuales presentan diferentes beneficios, diferentes costos, diferentes términos, y vamos a tratar de explicarlos en una forma simple. Los préstamos que voy a presentar son los 4 principales. Cada uno de ellos tiene derivados, de los cuales no hablaré en este video, pero sí tenemos videos explicando en detalle cada uno de sus derivados. El propósito es que se familiaricen con las opciones de financiamiento que existen y sepan, en grosso modo, cómo se pueden aprovechar cada uno de ellos. Entremos en materia. Comencemos con el primer préstamo, el préstamo del gobierno, el préstamo FHA. ¿Qué te piden para poder calificar
para un préstamo FHA. Aunque con un crédito de 580 puedes calificar para un préstamo FHA, yo considero que para poderle sacar el mayor provecho a este préstamo, mínimo deberías de tener un crédito de 640. En este préstamo te permiten que de tu ingreso bruto puedas tener un endeudamiento que llegue hasta el 45 o al 55% de tu ingreso. O sea, en otras palabras, todas tus deudas pueden representar el 55% de tu ingreso en bruto. Esta hipoteca siempre va a tener seguro de hipoteca, lo que comúnmente se llama Mortgage Insurance Premium. Si quieres usar esta hipoteca para comprar, solamente te van a pedir el 3.5 de enganche. ¿Cuáles son posiblemente los beneficios que ofrece esta hipoteca? Si has tenido fallas técnicas financieras, como por ejemplo una bancarrota, un foreclosure, tardes, posiblemente esta hipoteca es la que tiene más flexibilidad. ¿Cuál es posiblemente una de las debilidades que se destacan? Que solamente puedes usar esta hipoteca para la casa en la cual vas a vivir, tu residencia principal. Esta hipoteca no la puedes usar para una segunda propiedad o para una casa de inversión. El siguiente préstamo, el préstamo convencional, el perro de los perros, el Ferrari de los préstamos. Con esta hipoteca, Profe, es que no nos habíamos fijado en la hora y el video dura 12 minutos. ¿Lo dejamos o pasamos al siguiente equipo? Mira, si quieres, de todas maneras el próximo equipo ya no va a tener mucho tiempo, entonces mejor lo dejamos, lo terminamos y los otros dos equipos que traemos pendientes los pasamos para la próxima sesión. ¿Les parece bien? Por nosotros está bien, profe. Va. Gracias. aunque posiblemente puedes obtener una con un crédito de 640, yo aconsejo que para sacarle el mayor provecho a esta hipoteca, mínimo deberías de tener una calificación de 700. En esta hipoteca te permiten que todas tus deudas lleguen hasta el 50% de tu ingreso en bruto. Esta hipoteca, si pones el 20% de entre o tienes el 20% de ganancia, no va a tener seguro de hipoteca. Si pones menos del 20% o tienes menos del 20% de ganancia, va a tener seguro de hipoteca que es posiblemente inferior al seguro FHA. En esta hipoteca, si quieres comprar casa, ¿cuál es el mínimo requisito o el mínimo que te piden de enganche? El 3%. Uno de los beneficios que tiene esta hipoteca es de que esta hipoteca la puedes usar para tu residencia principal, para una segunda propiedad o para una casa de inversión. Una de las debilidades que tiene esta hipoteca es de que si has tenido fallas técnicas financieras, tienes que esperar más tiempo para poder obtener un préstamo convencional. El siguiente, un derivado de este préstamo convencional es el non-QM. Esta hipoteca, la cual nos da alternativas de ingreso. Por ejemplo, si ganas bien pero reportas mal, posiblemente esta hipoteca sería una tremenda opción para ti. En esta hipoteca, aunque con una calificación de 640 pudieras calificar, yo considero que para sacarle el mayor provecho a esta hipoteca, mínimo deberías tener una calificación de 700. ¿Cuánto te permiten que tengas de endeudamiento en comparación a tus ingresos? Usualmente es el 43%, pero en realidad considero de que es irrelevante y ya en los otros videos en los cuales expliquemos en detalle te vas a dar cuenta por qué. Seguro de hipoteca no tiene porque la mayoría te exigen un 20% de enganche. ¿Cuánto es lo que te exigen si quieres comprar casa? El mínimo que te exigen es el 20%. Una de las ventajas que tenemos con esta hipoteca es de que no van a usar el 4506T. ¿Qué significa eso? Que cualquier ingreso que manifiestes para poder calificar no lo van a confirmar con el IRS. Y es una gran ventaja porque puedes usar la creatividad. Una de sus debilidades es que posiblemente la tasa de interés va a ser un poquito más alta que un préstamo normal convencional o una hipoteca FHA. En general, yo creo que esta hipoteca, si tienes un crédito de 700 y mínimo el 20% de enganche, ganas bien pero reportas mal, definitivamente esta es una tremenda opción para calificar para financiamiento hipotecario. Y la última, el Hard Money Loan o el Private Money,
que es una hipoteca que está diseñada para la gente que en realidad sabe lo que está haciendo. Una tremenda opción para esta hipoteca que en realidad no se enfoca en la calificación crediticia. Yo creo que para poder aprovechar al máximo esta hipoteca, mínimo deberías tener un crédito de 660. Aquí no les importa tanto tus ingresos contra tus deudas. Definitivamente no va a tener seguro de hipoteca, pero sí te van a pedir mínimo un 20% de enganche o de ganancia si vas a refinanciar una hipoteca existente. ¿Cuál es posiblemente el mayor beneficio de esta hipoteca? Que puedes cerrar en 10 días. Si estás comprando una casa, si posiblemente tienes un pedo, ¿no?, y necesitas el dinero, en esta hipoteca puedes cerrar la transacción o te pueden dar el dinero en 10 días. ¿Cuál es posiblemente una de sus debilidades? Que los gastos son muy altos, las tasas de interés son muy altas y esta hipoteca solamente la puedes usar en una casa de inversión. No la puedes usar en una segunda propiedad ni tampoco la puedes usar en tu residencia principal. Entonces, como ven, creo que tenemos varias opciones. Yo creo que los beneficios, como dice en inglés, different strokes for different folks, diferentes situaciones, diferentes términos. Lo más importante es saber en dónde estás parado para determinar cuál es o podría ser la mejor opción. Por inercia, los latinos siempre queremos las 3 Bs. Bueno, bonito y barato. Si pudiéramos, quisiéramos que nos dieran el 100% de financiamiento con el 3.5 de interés y sin gastos, ¿no? Pues yo también quisiera ser alto y tener cabello, ¿no? Pero lastimosamente no se puede. Las opciones existen, es simplemente saber dónde estás parado el día de hoy y cuál de estas hipotecas posiblemente pudiera representar la mejor opción basado en el propósito, qué es lo que pretendes lograr. Ahora bien, siempre al final, siempre aconsejo y digo trucha, 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 ¿verdad? Porque lastimosamente a veces les puede pasar la mano a estos vatos y nos pueden enchorizar. Asegúrense que el programa que les ofrezcan se enfoque en su beneficio y no en la comisión o el beneficio que pueda representar la persona que te está ayudando o la entidad financiera. Lastimosamente se presta, ¿no?, en la cual tú calificas para un programa, pero a veces no, la persona o la entidad financiera se enfoque más en lo que tenga sentido para ellos. Entiendan bien los términos y los gastos, que es muy importante. Y también siempre les aconsejo que por favor no pidan un Ferrari cuando tienen el enganche para un Hondita. También a veces tendemos a escucharla en las noticias y queremos, no, yo quiero la tasa de interés más baja sin pagar ningún gasto y con esa tasa de interés. Entonces simplemente tienen que entender de que existen opciones. Ustedes tienen que saber exactamente dónde están parados y cuál de esas opciones posiblemente representaría el mejor beneficio para ustedes. Ya saben, raza, por favor compartan este video. Si ustedes consideran que le puede beneficiar a otra persona, compártanselo y nos vemos en el próximo video. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Ok, ¿les gustaría hacer algún summary de lo que revisamos hoy, de su exposición? ¿Alguna conclusión? Algo que nos puedan platicar de cómo evolucionaron o cómo están las hipotecas el día de hoy después de la afectación de COVID-19. Bueno, yo estuve buscando más sobre la de Freddie Mac y dice que si queremos conseguir un crédito por primera vez con ellos es más fácil porque su tasa de interés es mucho más bajo y que además el plazo que te dan es de los más largos, que es a 30 años. Ok. Después del COVID o durante el COVID, ¿qué sucedió con las hipotecas? ¿Hubo más gente que se animó a comprar? ¿Hubo menos gente que se animó a comprar? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron las observaciones que ustedes vieron en su investigación? A lo que se ve es de que dieron más facilidades para inscribirse, como quien dice. Los precios bajaron, las tasas las bajaron mucho por lo de la pandemia. Y ¿Ustedes comprarían ahora mismo o se endeudarían ahora mismo para comprar un bien inmueble o un bien raíz?
No, profe. ¿No? ¿Por qué no? Porque la economía como tal no ha estado estable, entonces sí, así afectando a los ingresos de cada persona. Entonces, para endeudarte con algo que en un momento puede que no lo puedas seguir pagando, no es conveniente, a mi punto de vista. Está bien. No sé si han logrado observar en sus colonias o en algunos lugares que hay mucha gente que está vendiendo sus propiedades. ¿Tendrá algo que ver el COVID con este fenómeno de que hay muchas propiedades que se están vendiendo? ¿Qué opinan? Digo, es opinión, ¿eh? No tiene que ser algo fundamentado. ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que sí, porque pues como no hay muchos ingresos, entonces pues venden sus viviendas para poder seguir manteniéndose. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Otra opinión más? Para ya empezar a cerrar la clase. A lo que yo he visto, profe, dicen que a personas que tengan casas, como quien dice, y no las utilicen, pues que se las van a estar, como quien dice, quitando el gobierno. Entonces toman la decisión de que las están vendiendo. Okay. Sí, yo pienso que en este momento, como bien dicen varios, los ingresos de las familias en muchos casos se está viendo mermado y ha habido momentos en los que hay que tomar la decisión pues de vender las propiedades, ¿no? También por otro lado, pienso que precisamente, y vamos a decir, aprovechándonos de esta situación, pues las personas que necesitan dinero también te podrían comprar más bien te lo podían vender en un precio pues algo accesible, ¿no? Entonces habrá que analizar si es conveniente pues el momento para una compra de una propiedad, ¿no? Bien, entonces ya nada más para cerrar nuestra sesión, nuestra sesión de hoy. La próxima semana vamos a tener entonces el equipo 4 y 5 para exposición y continuaremos ya normal con nuestros temas, ¿ok? Esta semana no vamos a tener entrega, no vamos a tener quiz tampoco, y vamos a retomar la próxima sesión con los quizzes que vamos a hacer o que voy a formular las preguntas de acuerdo con las presentaciones que ya están en la plataforma, que ya ustedes nos compartieron de la exposición del equipo 1 y 2 y 3. Entonces, vamos cerrando y si no tienen alguien más alguna pregunta, creo que ya nos podemos retirar. ¿No preguntas? Me parece que había alguien, una de nuestras compañeras que se había quedado sin equipo. ¿Me puede esperar un momentito? ¿O me levanta la mano para platicar con nuestra compañera? ¿No? Pensaba que había alguien. Bueno, si no hay más preguntas, si no es nuestra compañera, nos podemos retirar el resto del grupo. Muchísimas gracias y que tengamos un fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Igualmente. Bye.